directamente con Víctor Romero desde Estonia. Vamos, eso es del otro lado del mundo para mí. Y eso que yo estoy en Estados Unidos, un gocho en Estonia. Eso es interesante. Sí, totalmente. Bueno, Estonia, para serte sincero, hace par de años yo no sabía que existía. O sea, quizás había escuchado hablar de los países bálticos, pero nunca había escuchado Estonia como tal. En el 2017 fue que me enteré de Estonia. Ellos tienen un programa de gobierno digital que es considerado ahorita el gobierno digital más avanzado del mundo. Nosotros primero nos registramos como residentes electrónicos, fuimos prácticamente de los primeros venezolanos en obtener la residencia electrónica. Con Mercury Cash nosotros estábamos buscando resolver varios retos, que fueron, uno, el reto migratorio, porque todo nuestro equipo se encuentra repartido en varias partes del mundo, y en Estados Unidos pues fue muy difícil llevar las personas para allá. Intentamos por varias vías, pero los papeles nada que salían. Nosotros enviamos una propuesta al gobierno de Estonia y ellos nos dieron algo llamado el Startup Status, que nos autoriza por 5 años a traer residentes permanentes al país, de las cuales pues bueno, ya somos 6 integrantes del equipo que estamos acá. Ellos sacaron un marco legal bastante adaptado a la industria, que fue esa la segunda razón del por qué nos vinimos. Y bueno, obtuvimos la categoría de institución financiera acá en Estonia y bueno, acá vamos. Sí, bueno, a trabajar. Y antes de comenzar con la entrevista, quiero felicitarte. Acabas de cumplir tus bodas de papel. 1 año de casado. Sí, ahí vamos. Es un reto. Tal cual. No, de verdad que sí. Y también, oye, estuve chequeando un poco tus redes sociales y me encanta el nombre que le pusiste al perro. O sea, tu perro se llama Ether. Sí, como el Ethereum, correcto. Ethereum. Está bien. Mira, Víctor, un poco, esta es una entrevista un poco, yo lo veo como entre panas, porque yo sé que estás acostumbrado a dar charlas a la gente sobre qué es el Bitcoin y tal. De eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de como se dice, de la comida real, ¿no? Primero que todo, de la aviación a Orlando, a montar rigs de Ethereum. Vi algunos videos que no te voy a rayar, como decimos en Venezuela, porque vi algunos videos interesantes, tú hablando inglés, y la verdad que te felicito porque es duro, ¿no? O sea, primero, yo me he caracterizado por ser un traductor. O sea, yo traduzco de inglés a español cosas y todo esto, pero traducir el lenguaje Bitcoin, o sea, el lenguaje blockchain, al lenguaje común es tan difícil. Pues, y de verdad que te felicito porque lo haces muy bien. O sea, traducir el lenguaje nerd, ¿no? El lenguaje yo vengo de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y todos somos nerds allá. Y traducir esa información es muy difícil. De verdad te felicito porque lo haces muy bien. Gracias, Luis. Bueno, y con el inglés fue un reto porque cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2014 no sabía nada, pues, o sea, lo que uno aprendió en el bachillerato y la escuela, pero era muy básico. De los primeros trabajos que yo conseguí, empecé a trabajar como bartender en Disney y tengo una historia muy cómica porque cuando entro a la barra, pues yo empecé como asistente de bartender antes de ser bartender. Y cuando agarro el inglés mínimo, logro pasar a bartender como tal y llega unos clientes y allá solían, porque ya no existe el restaurante, lo quitaron, pedían el sándwich cubano. Entonces ellos llegan y preguntan, hey, what is the feeling of the sandwich, ¿no? Pero me dicen, what is the feeling? Entonces, claro, yo en el corto inglés que tenía, cuando me dicen, what's the feeling? Yo le digo, man, I feel good. El cliente, los retos del idioma, ¿no? Los retos del idioma. Y bueno, como esa, me pasaron muchas cosas, pero fui agarrando el inglés y tengo como esa pequeña chispa de poder traducir las palabras para que la gente la entienda en el español del día a día.
bueno, y ni hablar de qué idioma hablarán allá en Estonia, no quiero ni saber, o sea... Hablan estonio. Por eso, pero, o sea, ni idea, o sea, gracias a Dios que hablan inglés y ese proceso Sí. que hiciste en Orlando fueron como 4 o 5 años que estuviste en Orlando, ¿correcto? Casi 6. A ver. Te Del ayuda 2014, a 5 años. Sí, a tener esas habilidades para poder desarrollar esto. Ahora, Sí. una pregunta histórica. ¿Cuándo fue la primera vez que tú viste un precio de Ethereum o un precio de Bitcoin que tú recuerdas? Que tú dices, la primera vez que alguien te dijo, mira, hay unas monedas ahí, una cuestión ahí, y tú googleaste o buscaste y viste por primera vez el precio del Bitcoin. ¿Recuerdas esos precios? Sí, la primera vez que vi el precio del Bitcoin estaba como en 700. Imagínate tú. Y la primera vez que lo usamos fue porque cuando empezamos a dar con todo esto, a mi roommate allá en Orlando le digo, mira, la próxima parte de la renta dámela en Bitcoin. Y yo me acuerdo que en ese... como decimos muy bien, Gocho que no hace negocio se muere chiquito. Él de una vez dijo, dame mi pago, dame unos Satoshi. ¿Y qué? ¿A qué? Ajá. Y me acuerdo que, bueno, cuando hicimos eso, de 700 había subido como a 1000 y yo dije, pero esto es muy interesante. Entonces empezamos a leer bastante. Ya nosotros habíamos empezado con una empresa de servidores y bueno, decidimos meternos en la minería y así fuimos avanzando. Sí, vi que empezaste con unos rigs de minería, supongo que Ethereum, porque sí, nosotros empezamos directamente con Ethereum. En Orlando no tiene sentido porque los precios de la luz eléctrica son muy altos. Sí. Y luego, ¿cómo llegaste? Porque también nosotros como emprendedores, o sea, todos los venezolanos somos emprendedores, o sea, la mayoría. Y tú con ese emprendimiento, ¿cómo te diste cuenta de cambiar de hardware a software? O sea, ¿cómo viste Porque ese comienzo de Mercury Cash? Porque me imagino que arrancaste con otras ideas hasta que llegaste a Mercury Cash. Tal cual. Nosotros habíamos recibido nuestro Angel Investment y bueno, decidimos invertir todo el capital que nos había llegado en rigs de Ethereum. Esos fueron más o menos como 60 máquinas que eran alrededor de unas entre 300, 400 tarjetas de video. Y el Ethereum se disparó en precio. Nosotros estábamos produciendo entre 60 y 70 mil dólares al mes. No encontrábamos lugares regulados donde poder cambiar todo ese dinero por los límites que había. Entonces, cuando nos empezamos a enfrentar a los límites de liquidez en venta, decidimos, bueno, vamos a crear un wallet para ofrecer más liquidez en el mercado y solventar esa necesidad que existe. Fue ahí cuando decidimos saltar a Mercury Cash. Wow, lo que me parece más interesante y me encantaría saber es cómo fue ese acercamiento para el tema regulatorio, porque si ya es difícil hablar con personas que tienen ciertos conocimientos de computación y explicar lo que es un Bitcoin, o hablar con un economista y explicarle, mira, esto es una criptomoneda. Imagínate llegar al tema regulatorio, es decir, ir en la Florida no sé, ¿a dónde? Para empezar, porque cada estado en Estados Unidos identifica las criptomonedas o como una moneda virtual o como un activo, o sea, es un lío, ¿no? Yo que he trabajado con contadores, ellos ni siquiera, la mayoría no saben. Hay muy pocos que saben, son especialistas. Sí, el tema es que el blockchain como tal y el uso de la tecnología permite relacionar este uso con tres tipos de activos, por así decirlo, que son considerados diferentes de acuerdo al regulador. Entonces existen las monedas, que son reguladas por el FinCEN, los securities, que son regulados por la SEC, y los commodities, que son regulados por la CFTC. Entonces, obviamente nosotros entramos dentro de lo que es la regulación del FinCEN. Y ahí se entra con un registro que se llama el Money Service Business Registration, que es bastante fácil de hacer. El tema es que una vez que tú obtienes eso, tú tienes que aplicar a una licencia estatal, que lo haces con la Oficina de Regulación de la Florida, en este caso, que se llama un Money Transmitter License, que esa es prácticamente la misma licencia que tiene PayPal. Con esta licencia, bueno, primero fue
bastante complicado porque obviamente cuando llamamos al comisionado no nos entendíamos qué es Ethereum. Apenas escuché Hay que empezar Bitcoin y ya porque ustedes me te están tienes que hablando de entender Ethereum. tu inglés y después te tienes que Exacto. entender el lenguaje nerd. No, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un desarrollo de los algoritmos. Ah, Exacto. ¿qué? Pero Y esa entre moneda, ¿dónde todas, está? ¿Dónde está tu plata en el banco? Y tú dices, no, está aquí en un wallet. ¿En dónde? En una cartera. y yo me imagino que a todas estas ellos se habrán reído dentro de sí porque habrán escuchado, bueno, un gocho llamando por teléfono, hablando en inglés, mira, que quiero aplicar, que quiero hacer esto. Decía, bueno, mándame esto, y le mandábamos todo y era difícil. Nos pidieron unas auditorías, fue muy difícil conseguir auditores porque ningún auditor quería auditar criptomonedas porque obviamente los primeros años la publicidad de Bitcoin es que Bitcoin era lavado de dinero, droga, la web Silk oscura. Road no nos ayudó en nada. Bueno, ayudó a crear, el Silk Road ayudó a que la gente escuchara eso. Ay, mira, una gente mala en el Deep Web utiliza una moneda del infierno, whatever. Entonces pero ya, fue bastante difícil. Una de las cosas que yo tengo que agradecerte y todos los emprendedores que están desarrollando proyectos en Sudamérica y en habla hispana, es que abriste el camino, porque fuiste una de las primeras empresas en tener licencia. Fuimos la primera de la Florida en tener la licencia para Ethereum. Wow. Y también, si tú llamas, porque también tenemos una empresa en Nueva York con unos morochos, unos gemelos, que también están haciendo todo con regulaciones y tal, pero yo te aseguro que si tú llamas a alguno de los gemelos, que yo lo he intentado. Bueno, nosotros nos comunicamos con ellos, nosotros hablamos con ellos y Cameron específica, porque al principio cuando nosotros arrancamos, pues obviamente no teníamos liquidez de compra y venta, entonces nosotros necesitábamos un exchange para poder crear la liquidez. Y al principio, pues bueno, Cameron incluso nos mandó unos acuerdos donde teníamos que entregarle toda la información y yo le dije, mira, o sea, ni el regulador de la Florida nos pidió toda esa información que nos estás pidiendo. Yo creo que es una información que no debemos entregarte y pues detuvimos. Lo que pasa es que él tiene malas experiencias con eso de pasar información. Creo que ya en el pasado todos vimos la película, ¿no? Habrá que ver desde el punto de vista de él cómo fue ese tema. Ahora, se acerca el halving de Bitcoin. ¿Cómo te estás preparando para eso? Obviamente la gente no entiende. Bueno, pero era el 10 de mayo, ahora es el 11 de mayo, ahora es el 12 de mayo. Para los que no están muy claros con el tema, es un tema de bloques. Y los bloques a veces duran 10 minutos, a veces duran 5 minutos. Eso depende. Es el bloque 640.000. Es cuando viene el próximo halving. Y eso va a suceder entre el 12 y el 15 de mayo probablemente, dependiendo de las operaciones y de la dificultad. Como un exchange, porque tengo entendido que Mercury Cash no solamente es un wallet, sino que tienes que tener una estructura de exchange también. Y luego también quiero hablar sobre el gate, que me parece algo súper interesante. Cuéntame cómo te estás preparando para, a nivel, ¿sabes? El halving. Esta es la primera vez que te ocurre un halving, porque ante el anterior todavía no estabas en Mercury Cash, o sea, todavía no tenías el proyecto. Bueno, en realidad nosotros no tenemos que tener ninguna preparación porque es un tema del network que se va a reducir el reward por bloque. En cuanto a lo del tiempo, pues bueno, la gente tiene que entender que el blockchain piensa en bloques y muchas veces pasa también que la gente piensa en fiat y no en cripto. Entonces, un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin. O sea, que el valor en fiat sea diferente es otra cosa. Esas son dos cosas que siempre me gusta resaltar. Pero la verdad no que pase el halving ahorita o después no. Quizás mucha gente especula sobre que va a haber una subida de precios, pues obviamente nosotros no podemos hacer ningún comentario al respecto porque somos una institución financiera, pero en caso de que exista una subida de volumen estamos preparados para atender bastantes clientes. Nosotros actualmente tenemos 19.000 personas registradas, la plataforma funciona perfectamente, todas las operaciones son liquidadas el mismo día, las personas que envían dinero o sacan dinero de Mercury son liquidadas el mismo día, tanto en dólares como en euros, en Bitcoin obviamente son liquidadas en cuestión de minutos. Pero sí, o sea, estamos súper bien preparados para eso. ¿Cuál ha sido uno de los más grandes retos que has tenido a la hora de manejar digamos que los dos mundos, el mundo fiat y el mundo cripto? Porque muchos exchanges están manejando su propia moneda, su stablecoin, y entonces dicen como Binance, ¿no? Y también Gemini lo hace,
la gente, los morochos, eso es una pregunta que tiene una respuesta muy rápida, que es el dolor de cabeza de los bancos. A nosotros, pues obviamente al principio sobrevivimos con más de 13 bancos, porque abríamos una cuenta, nos la cerraban, abríamos otra cuenta, nos la cerraban, abríamos otra cuenta, nos la cerraban, hasta que, bueno, ya después, obviamente Mercury Cash se convirtió en un world class company y todos nuestros